Sociedad Latinoamericana de Medicina de Laboratorio. Conferencista invitado, desde Perú, especialista Héctor Herrera Reynoso, citogenética en trastorno de fertilidad. En primer término, agradezco la presentación y en segundo lugar, no quisiera dejar pasar también para agradecer a los organizadores de este evento y en particular a la directiva de la Sociedad de Medicina y Laboratorio de Latinoamérica, en la persona del colega y amigo José Carlos Martínez Montes, quien tuvo la gentileza de invitarme para poder participar y compartir con ustedes un tema que considero que es relevante revisarlo, tomarlo en cuenta, porque se ha convertido en un problema de la salud, según la Organización Mundial de la Salud, sobre la parte que tiene que ver específicamente sobre la genética y los trastornos de la fertilidad. Y en lo que a mí respecta, yo quisiera enfocar esta conversación con ustedes, colegas, tomando relevancia principalmente lo que corresponde al estudio citogenético en trastornos de la fertilidad y poder compartir también a lo largo de esta conversación un poco la experiencia que hemos tenido con respecto a la frecuencia de alteraciones citogenéticas en parejas con trastornos de fertilidad, especialmente en aquellas parejas que tienen problemas de abortos espontáneos. Como les comentaba, la infertilidad es un fenómeno habitual hoy en día, aumentando cada año el número de parejas que no pueden concebir, y la infertilidad es definida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad del sistema reproductivo caracterizado por la imposibilidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección. Se estima que 1 de cada 8 parejas tienen dificultades de concebir el primer hijo, es decir, que estarían padeciendo de lo que se denomina una infertilidad primaria, y 1 de cada 6 para lograr un embarazo después del primero, lo que sería una infertilidad de tipo secundaria. Los trastornos de fertilidad son trastornos comunes. Alrededor del 15 a 20% de las parejas son infértiles. Las últimas revisiones nos dan una frecuencia más cercano al 20% que al 15%, y se estima que el 15% de los varones y 10% de las mujeres tienen trastornos de fertilidad debido a causas genéticas, tanto a alteraciones a nivel monogénico o génicas, como también debido a alteraciones cromosómicas. 1 de cada 1000 varones y 1 de cada 2000 mujeres recién nacidos tienen anomalías en los cromosomas sexuales que determinan trastornos de fertilidad en la vida adulta, y se trata de los casos más frecuentes de infertilidad masculina, como es el caso de los varones con cariotipo 47XXY o síndrome de Klinefelter, y en el caso de las mujeres con la constitución 45X, que presentan el síndrome de Turner. Además, 1 de cada 500 de la población en general de recién nacidos tiene un rearreglo cromosómico equilibrado que contribuye con la infertilidad, lo mismo que 1 de cada 20 parejas con abortos recurrentes, y entre 1 a cada 500 y 1 cada 250 mujeres son portadoras de la premutación para el síndrome de fragilidad del X frágil, alteración que no solo se asocia con un problema de falla ovárica precoz, sino que también conlleva un riesgo de 50% de tener hijos varones con una discapacidad intelectual. En la base de datos de la OMIE existen aproximadamente un centenar de genes asociados con problemas de infertilidad humana. Entonces, visto esta parte introductoria, podemos concluir pues que en realidad los trastornos de fertilidad son una causa y un problema de salud que lo ha tomado muy en serio la Organización Mundial de la Salud. Tal es así que desde el punto de vista
de la distribución de los factores de los trastornos de la fertilidad es un problema que afecta a la pareja, es decir, tanto al hombre como la mujer. Se estima que el 30% se debe a un factor masculino, el 30% se debe a un factor femenino, el 20% a un factor asociado tanto femenino como masculino, y un 20% todavía sigue siendo un factor de tipo desconocido. Esta frecuencia es similar a lo que propone la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, en la que el 33% se debe a factor masculino, 33% a un factor femenino, 15% a un factor tanto masculino como femenino y el 19% a un factor desconocido. Por este motivo es que cuando nosotros tenemos o nos enfrentamos a una pareja con trastornos de la fertilidad, se debe hacer el estudio y la evaluación a ambos miembros de la pareja, tanto al varón como a la mujer, ya que prácticamente el 50% de las causas de trastornos de fertilidad es por un factor masculino y el otro 50% sería también por un factor de tipo femenino, ¿no? El factor ovulatorio, o factor útero tubárico peritoneal, más o menos está correspondiendo a alrededor del 50% de los factores, y el factores relacionados con la espermomigración y el factor masculino es más o menos alrededor del 40% y un poco más. Y con los últimos estudios que se han ido desarrollando con la genética molecular y otros procedimientos, pues este factor desconocido que estaba en alrededor del 20% ha ido disminuyendo progresivamente y ahora más o menos estamos en alrededor del 10%. Pero lo importante es que nosotros cuando enfrentamos un problema de trastorno de fertilidad, desde el punto de vista de su evaluación, se debe de tomar en cuenta tanto a la mujer como al caso del varón. Las causas, por ejemplo, de infertilidad masculina ya se han descrito en muchas revisiones sobre medicina reproductiva, y dentro de las causas de infertilidad masculina se pueden mencionar causas debido a factores anatómicos, factores endocrinológicos, factores inmunológicos o factores que tienen que ver también infecciosos, inclusive nutricionales y medioambientales. Entonces, es un problema de tipo multifactorial en la que las causas de la infertilidad, ¿no?, son diferentes tipos de mecanismos que involucran al problema de trastorno de fertilidad masculina, igualmente en el caso de la infertilidad femenina. Las principales causas de infertilidad femenina son alteraciones de la ovulación, alteraciones tubáricos o peritoneales, factores uterinos, factores cervicales, y dentro de estos obviamente no se deben igualmente a causas de fallas anatómicas, causas infecciosas, inmunológicas, endocrinológicas, nutricionales, medioambientales, que son, digamos, las principales causas que podríamos nosotros agrupar dentro de las causas que están relacionados con los problemas de trastornos de fertilidad en factores endocrinológicos, infecciosos, inmunológicos, anatómicos, nutricionales, ambientales y obviamente dentro de este grupo las causas genéticas, que es el motivo principal o el objetivo de esta conversación, estudiar cuáles son las causas genéticas más frecuentes en las parejas con problemas de trastornos de la fertilidad. Y desde este punto de vista, las causas genéticas de infertilidad masculina se definen como alrededor de un 15% de los factores genéticos son causa de la infertilidad masculina. En los varones que presentan azoospermia, llegan a ser portadores de una anomalía genética
en el 25% de los casos. Este riesgo disminuye progresivamente mientras aumenta la concentración espermática. Entonces se ha visto que las causas genéticas se incrementan en aquellos varones que presentan alteraciones a nivel de la producción de espermatozoides. En varones con azoospermia se encuentra alrededor del 13.4% de anomalías cromosómicas sexuales, 1.5% de rearreglos estructurales balanceados. Por lo tanto, alrededor del 15% de los varones con azoospermia presentan una alteración cromosómica que afecta ya sea a los cromosomas sexuales o que presentan alteraciones en los cromosomas tanto sexuales como autosómicos, correspondiendo a los rearreglos estructurales balanceados. Y en los varones con oligosospermia, ¿no?, alrededor del 3.4% de estos varones con oligosospermia presentan una anomalía cromosómica sexual o bien rearreglos estructurales balanceados. De todo esto es muy importante entonces ver que aquellos pacientes, varones masculinos con fenotipo normal, pero que presentan trastornos en la producción de espermatozoides, ya sean azospérmicos o oligospermicos, vamos a encontrar anomalías cromosómicas en un 18% aproximadamente, y de los cuales 4.1% presentan rearreglos cromosómicos estructurales balanceados. Este grupo es importante tomarlos en cuenta porque aquellos varones que presentan rearreglos cromosómicos estructurales, pero que son balanceados, son importantes tomarlos en cuenta porque con el desarrollo de las técnicas reproductivas se puede utilizar mecanismos que pueden ayudar a estas parejas para que puedan aumentar las chances de embarazo evolutivo y sobre todo evitar recién nacidos con desbalances cromosómicos y por lo tanto niños con malformaciones congénitas. Entonces hay un porcentaje muy importante que cuando uno detecta una anomalía cromosómica se puede, utilizando las técnicas reproductivas, ayudar a estas parejas a lograr un embarazo evolutivo. Entre el 10 y 15% de los varones infértiles presentan anomalías cromosómicas constitucionales, existiendo una clara relación entre la severidad del espermatograma y la proporción y tipos de anomalías cromosómicas, siendo mayor la frecuencia de las alteraciones cromosómicas sexuales en los varones con azoospermia y oligosospermia severa, mientras que los rearreglos cromosómicos estructurales son mucho más frecuentes en los varones con oligosospermia. Entonces, este estudio realizado por uno de los genetistas más ilustres de Latinoamérica, como el profesor Roberto Coco, nos muestra cómo existe una relación directa entre los rearreglos cromosómicos constitucionales y la presencia de alteraciones en el espermatograma, ¿no?, siendo, por ejemplo, mucho más frecuente las alteraciones cromosómicas sexuales en los varones que presentan azoospermia y las alteraciones cromosómicas estructurales más frecuentemente en los varones que tienen oligosospermia. Entonces, desde el punto de vista de las causas genéticas, una de las causas principales que hay que revisar y estudiar en estos pacientes con infertilidad masculina son las alteraciones cromosómicas, es decir, detectar la presencia de las aneuploidías, que son las responsables del 15% de las azoospermias no obstructivas y oligosospermias severas. La aneuploidía más frecuente, es la causa de infertilidad más frecuente de tipo cromosómico en el varón, es el síndrome de Klinefelter, que se presenta en 1 de cada 500 a 1 cada 600 recién nacidos vivos y que
en azospermias no obstructivas pueden tener una frecuencia que va de 1 cada 7 casos de azospermia no obstructiva. En estos casos de infertilidad, el 10% de los pacientes azospérmicos tienen síndrome de Klinefelter y el 92% de los pacientes con síndrome de Klinefelter son azospérmicos. Entonces, la causa principal de infertilidad masculina de tipo cromosómico, de lejos, es el síndrome de Klinefelter. Los varones con cariotipo 46XX no producen espermatozoides, excepto que sean mosaicos XX o XXY o XXXY. Y aquí les hablo sobre varones con cariotipo 46XX. Ustedes saben que los varones tenemos el cariotipo 46XY. Esto no es un error, no es una equivocación en el momento de escribir la diapositiva, sino que existen varones que cromosómicamente tienen un cariotipo 46XX. Son los llamados varones XX. Y estos varones XX se producen o se generan por una alteración durante el apareamiento cromosómico que existe en el cromosoma, entre el cromosoma X y el cromosoma Y. Durante la meiosis número 1, en la meiosis 1, en la profase 1, cuando hay el proceso del apareamiento entre los cromosomas homólogos, se van a aparear los cromosomas homólogos, el 1 con el otro cromosoma 1, el 2 con el otro cromosoma 2, el 3 con el 3, porque todos los cromosomas están en pares. En el varón, como tenemos cromosoma X y cromosoma Y, se produce un apareamiento o un reconocimiento entre estos cromosomas sexuales a través de una región llamada la región pseudoautosómica, que es la que estamos viendo aquí de color verde. Muy por debajo de esta región pseudoautosómica, en el cromosoma Y de los varones, existe un gen llamado el gen SRI. Este gen es muy importante porque es un gen que es el gen que va a definir que el embrión que se está formando se diferencie en varón, en sexo masculino. Es el llamado factor de diferenciación testicular, que va a hacer que cuando exista la presencia de este gen SRI, finalmente el embrión que se va a formar se va a diferenciar en un varón. Entonces, uno de los genes muy importantes para definir la diferenciación de las gónadas es la presencia del gen SRI, que está en el cromosoma Y. En el momento en el que ocurre el apareamiento entre los cromosomas homólogos, el X y el Y, puede ocurrir que haya una translocación o el paso de este gen SRI al cromosoma X. Entonces, nosotros vamos a tener un cromosoma X con presencia del gen SRI en el varón y un cromosoma Y que no tiene el gen SRI. Cuando se genera un espermatozoide, que es un espermatozoide que lleva el cromosoma X en este varón, que a su vez tiene el gen SRI, al fecundar el óvulo, que también es X, tendremos entonces un varón con dos cromosomas X, pero con presencia del gen SRI. Por eso que esto se va a diferenciar en un varón fenotípicamente. ¿Okay? Entonces, no son casos frecuentes, son casos raros que se presentan, pero que sí existen casos de varones con XX. ¿Okay? Varones con cariotipo XX. Pero la alteración cromosómica más frecuente relacionado con los problemas de infertilidad masculina, hemos mencionado que se trata del síndrome de Klinefelter, varones que tienen dos cromosomas X y un cromosoma Y, ¿no? El cariotipo 47XXY. Pero aparte de estas aneuploidías, los varones también pueden presentar alteraciones estructurales de los cromosomas.
principalmente de los cromosomas autosómicos. Dentro de las alteraciones cromosómicas estructurales más frecuentes están las translocaciones, tanto las translocaciones recíprocas como también las llamadas translocaciones robertsonianas. Luego, otra alteración cromosómica estructural también que es frecuente son la presencia de las inversiones. Estas alteraciones cromosómicas estructurales se encuentran 10 veces más frecuente en varones con oligosospermia severa que en varones que son normozoospermicos. Por otro lado, también se ha encontrado con relativa frecuencia microdeleciones del cromosoma Y en la llamada región AZF del brazo largo del cromosoma Y, en donde se localizan genes que participan en el proceso de la espermatogénesis. Entonces, también como causa de una alteración cromosómica asociado con infertilidad masculina son las microdeleciones del cromosoma Y en la región AZF, que es alrededor del 8 al 12% de aquellos varones azospérmicos y en el 3 a 5% de varones con oligosospermia severa. Esta microdeleción suelen ser cambios cromosómicos o mutaciones de novo, cuya prevalencia oscila entre 1 a cada 1000 a 1 cada 5000 recién nacidos vivos. Así como hay alteraciones cromosómicas relacionadas con problemas de infertilidad masculina, también hay alteraciones génicas, mutaciones en genes que están relacionados con la infertilidad masculina. Mutaciones en genes que, por ejemplo, producen el síndrome de Kallmann, que es la principal causa de infertilidad masculina por afectación del cromosoma X, dado por mutación de diferentes genes, como son los genes ANOS1, el PROKR2, el FGR1, el CALIC1, entre otros genes que están asociados con este síndrome de Kallmann. En estos varones con infertilidad que tienen estas mutaciones, los varones con síndrome de Kallmann tienen un cariotipo normal, su número cromosómico es normal, pero las mutaciones de estos genes ligados al cromosoma X que hemos mencionado y también se han descrito algunos genes que se encuentran en los cromosomas autosómicos que también producen este síndrome. Estos pacientes se manifiestan con un hipogonadismo hipogonadotrófico y una característica diferencial interesante entre los varones con síndrome de Kallmann y los varones con síndrome de Klinefelter es que los varones con síndrome de Kallmann no perciben los olores. Eso es lo que se conoce con el nombre de anosmia. Hay otras mutaciones génicas importantes que también se tienen que evaluar y estudiar en los varones con problemas de infertilidad, como son las mutaciones del gen CFTR, que es un gen regulador transmembrana de la fibrosis quística. Todos los pacientes con fibrosis quística son portadores de una genesia bilateral de conductos deferentes y la frecuencia de esta genesia bilateral de conductos deferentes es de 1 cada 1600 varones. Y en estos pacientes que tienen problemas de fibrosis quística, se debe solicitar mutaciones del gen CFTR, ya que se encuentra mutaciones en este gen en aproximadamente el 70 a 80% de los casos. Un varón que es portador de la mutación del gen CFTR, del gen de la fibrosis quística, es importante que se le haga también el estudio de la mutación a la pareja, porque si la pareja del paciente también es portadora de la misma mutación, el paciente tiene la probabilidad de tener un hijo con fibrosis quística en el 25% de los casos si es heterocigoto y en el 50% de los casos si es homocigoto. ¿Okay? Entonces es importante hacer siempre la evaluación a la pareja. Ahora, si la pareja es negativa para mutaciones conocidas del gen de la fibrosis quística, la
probabilidad de tener mutaciones desconocidas es muy baja, ¿no? De como alrededor del 0,%. Entonces, hay la importancia también de hacer estudios a nivel molecular para detectar mutaciones del gen de la fibrosis quística. Hay algunas alteraciones genéticas también que se han descrito que están relacionadas con la morfología espermática. Por ejemplo, cuando hay macrozoospermia, la macrozoospermia se caracteriza por espermatozoides de gran cabeza y multiflagelados. Es una afectación poco frecuente, pero que se asocia con oligoastenozoospermia, y en estos casos se observa que hay mutación en el gen AURKC. Y entonces es muy importante también en estos varones que tienen en su espermatograma macrozoospermia hacerles el estudio de esta mutación, ya que si esta mutación es homocigota en estos pacientes, todos los espermatozoides que van a generar serán poliploides, es decir, tendrán un número anormal de cromosomas, no un número diploide 46, sino un número triploide 69 cromosomas o un número tetraploide 92 cromosomas. Y estos espermatozoides no logran un embrión viable. La globozoospermia, que también es muy infrecuente, se caracteriza porque se generan espermatozoides con cabezas redondas, sin acrosomas, por lo que estos espermatozoides no pueden fertilizar. Y se ha descrito que la globozoospermia se puede deber frecuentemente por mutaciones del gen DPI19L2. Entonces, es muy importante hacer el estudio de mutaciones de algunos genes en particular cuando se ven anomalías en la morfología de los espermatozoides, ya sea en una macrozoospermia o en una globozoospermia. Entonces, hasta aquí tenemos que esas son las principales causas de la infertilidad, las causas genéticas de la infertilidad masculina. Por otro lado, si resumimos cuáles son las principales causas genéticas de infertilidad femenina, la podemos visualizar en este cuadro, donde tenemos las anomalías cromosómicas sexuales más frecuentes asociadas con infertilidad femenina, es el síndrome de Turner o la monosomía del cromosoma X, que va a producir una disgenesia gonadal con talla baja en las mujeres, una menorrea primaria con talla baja y trastornos en cuanto a la generación y formación de la gona. No solamente en el caso del síndrome de Turner, sino también los mosaicos y los variantes de estos mosaicos del síndrome de Turner, los casos de las translocaciones que pueden ocurrir entre el cromosoma X y cromosomas autosómicos, o las translocaciones entre el cromosoma X con otro cromosoma X, también algunos casos en los que podemos tener las translocaciones del cromosoma XY, que son casos sumamente raros. Existen también los casos de mujeres XY, así como hay varones XX, también hay mujeres XY que se producen por el mismo mecanismo que hemos explicado hace un momento. Las mujeres también pueden presentar translocaciones recíprocas, translocaciones robertsonianas e inversiones que van a alterar el proceso de infertilidad en la mujer. En mutaciones génicas ligadas al cromosoma X, siendo la principal los casos del síndrome de X frágil y también del síndrome de Kallmann. Y mutaciones génicas que afectan a algunos cromosomas autosómicos que son muchísimo menos frecuentes que los anteriormente mencionados. Entonces, de relevancia importante como causa genética de la infertilidad femenina, dentro de las alteraciones cromosómicas tenemos principalmente el síndrome de Turner, que es la causa más común de alteración cromosómica hallada en la evaluación de la infertilidad femenina. Hay anomalías cromosómicas en mujeres con amenorrea primaria
hipergonadotrófico en alrededor del 20 y 33% de ellas. Las más frecuentes son la monosomía del X o del síndrome de Turner. Son muy raros las mujeres con constitución 46XY. Y por otro lado también tenemos aquellas mujeres que presentan los mosaicos cromosómicos. Es de relevancia también mencionar que ocurre con relativa frecuencia en las mujeres una mutación que produce una amplificación anormal del número de tripletes que está asociado con el gen FMR1 y que produce el llamado síndrome de X frágil. Las mujeres que presentan una premutación para el síndrome de X frágil suelen presentar con mayor frecuencia falla ovárica precoz o falla ovárica prematura o también lo que se llama menopausia precoz. Entonces está muy ligado estas premutaciones del gen FMR1 de unos tripletes de citosina, guanina, guanina que se localizan en el cromosoma X, en el brazo largo, en la región 2 banda 7 y que está íntimamente ligado con este síndrome de X frágil. Hay alteraciones cromosómicas estructurales del cromosoma X también que pueden asociarse con falla ovárica precoz. Básicamente, las deleciones que se localizan en el brazo largo del cromosoma X. Si observamos nosotros aquí el cromosoma X, hay algunas regiones importantes del cromosoma X que están asociados con la disgenesia gonadal, como es en el caso del brazo corto del cromosoma X. En cambio, en el brazo largo del cromosoma X hay regiones que están mucho más asociadas con la falla ovárica precoz. Ya algunos investigadores como Skipter y colaboradores fueron los primeros en documentar que la región crítica relacionada con falla ovárica precoz se extiende desde el brazo largo del cromosoma X, lo que es la región 1, banda 3, hasta la región del brazo largo, región 2, banda 6. Entonces, toda esta región es una región en la que hay genes que están involucrados con el problema de la falla ovárica precoz. Ya luego, posteriormente, se han postulado dos locus asociados específicamente con falla ovárica precoz, que es esta región que va desde el Q1-3 hasta el Q2-1 y esta región de la falla ovárica precoz número 1 que va desde el Q2-6 hasta el Q2-8. Entonces ya Eyerman y colaboradores estrechan aún más la zona relacionada con falla ovárica precoz, que es el brazo largo, la región 2, subbanda 7, subbanda 2, hasta la región del brazo largo, región 2, banda 8, ¿no? Toda esta parte de aquí. Y aquí es donde se encuentra este gen, es el gen FMR1. Este gen FMR1 es un gen que tiene muy cercano en la región promotora una secuencia de tripletes que se repiten de citosinas, guaninas, guaninas. Y este número de tripletes de citosinas, guaninas, guaninas puede tener un número variable de repeticiones. Tiene un número normal hasta 40 repeticiones en la población normal, pero cuando existen más de 40 repeticiones, hasta 200 repeticiones, se dice que hay un estado de premutación. Y las mujeres que presentan este número de repeticiones en un estado de premutación, hasta un 30% de estas mujeres con la premutación tienen falla ovárica precoz o menopausia precoz. Por eso que esta premutación de estos tripletes que se observan asociados con el gen FMR1, pues son una causa también de infertilidad femenina. Existen alteraciones estructurales de los cromosomas que afectan al cromosoma X o que hay una translocación del cromosoma X con un cromosoma autosómico
y estamos refiriéndonos a las translocaciones de tipo balanceadas. La mayoría de estas translocaciones balanceadas que afectan a las mujeres con infertilidad son translocaciones entre el cromosoma X y un cromosoma autosómico, y son menos frecuentes las que involucran un cromosoma autosómico con otro cromosoma autosómico o entre los dos cromosomas X. En general, la mayoría de los pacientes con translocaciones que tienen una translocación entre el brazo corto con un cromosoma autosómico no tienen amenorrea y suelen ser mujeres subfértiles. Pero cuando hay una translocación que afecta el brazo largo del cromosoma X, en la que está involucrado las regiones que tienen que ver con fallo ovárica precoz, siempre están asociados con un problema de disgenesia gonadal. Por otro lado, también las deleciones del brazo corto del cromosoma X, si son distales, ¿no?, generan talla baja o problemas a nivel gonadal. Pero si la deleción abarca desde una región que está mucho más cercana al centrómero, mucho más proximal, entonces también pueden haber fallas o desarrollos en el ovario. Las lesiones del brazo largo sí se han asociado básicamente con falla a nivel ovárica. Entonces, a nivel de los cromosomas sexuales X, podemos también encontrar rearreglos cromosómicos, que pueden ser translocaciones balanceadas y también las deleciones, siendo las deleciones del brazo largo del cromosoma X las que frecuentemente están más asociadas con falla ovárica. La investigación de estos puntos de quiebre o de estos puntos de ruptura que ocurren durante las translocaciones balanceadas de los cromosomas X y de los cromosomas autosómicos ha permitido identificar, ¿no?, genes autosómicos que están ligados que están ligados al cromosoma X y que están asociados con falla ovárica precoz. Es decir, en la actualidad se conocen una serie de genes que se encuentran en el cromosoma X, ligados al cromosoma X, pero también algunos genes que están ligados o presentes en los cromosomas autosómicos y que están asociados con problemas de falla ovárica precoz. Por lo tanto, las técnicas también de biología molecular que nos permitan en algunos casos evaluar o estudiar estos genes, pues aumentará la posibilidad de detectar como causa genética de infertilidad en una mujer. Bien, jóvenes, bien, colegas, hasta aquí simplemente manifestarles que, como vemos, hay un gran porcentaje de pacientes que tienen problemas de trastornos de fertilidad y que están asociados principalmente a alteraciones cromosómicas. Las frecuencias de las revisiones y las publicaciones que se han realizado en estudios que se han hecho en diferentes países es muy variable. Esas frecuencias varían entre el 2% a un 42%. Pero todos estos estudios que se han hecho de frecuencias de alteraciones cromosómicas en pacientes con trastornos de fertilidad, todos ellos concluyen en que el estudio citogenético es una de las técnicas o procedimientos importantes para identificar las alteraciones cromosómicas relacionadas con trastornos de fertilidad. Esta variación en la frecuencia de alteraciones cromosómicas que hay, dependiendo de las distintas publicaciones que se han hecho, conllevó o nos llevó a que nosotros aquí en el Perú, en Lima específicamente, hagamos un estudio de la prevalencia de las alteraciones cromosómicas en parejas con trastornos de la fertilidad. Para esto hicimos un estudio en parejas con problemas de trastornos de fertilidad que acudieron al Hospital Nacional Guillermo Almenara de Yrigoyen, un hospital durante yo laboré, en la cual laboré por 25 años, y además también hemos podido enriquecer este número de pacientes con problemas de fertilidad, haciendo estudios en algunas clínicas de fertilidad de Lima. Y hemos hecho una revisión desde el año 1988
hasta el 2020. Hemos podido realizar un estudio cromosómico a 1972 parejas con trastornos de fertilidad, las cuales agrupamos en 4 grupos. Parejas con abortos espontáneos, eran 1.292 parejas, el 65%. Parejas que acudían con el diagnóstico de infertilidad, 360 parejas, que fue el 18%. Parejas con abortos espontáneos y que tenían fetos a la vez con malformaciones múltiples, 176 parejas, alrededor del 9%. Y parejas con hijos con malformaciones múltiples, 144 parejas, alrededor del 7%. En total, estudiamos 1.972 parejas con trastornos de fertilidad, a los cuales se les hizo el estudio citogenético, a ambos, tanto al varón como a la mujer. Se tomó una muestra de sangre periférica y se hizo un cultivo de linfocitos, utilizando el medio de cultivo inicialmente de RPMI 1640, suplementado con suero bovino fetal, fitohemaglutinina como estimulante mitogénico y penicilina más estreptomicina como antibiótico. Y que luego, en una segunda etapa de estos estudios, ya se utilizaron medios comerciales que venían listos para su uso, como los medios de cultivo de PB+, Karyotyping Medium, y el medio de cultivo Lymphoprime. Se hicieron cultivos por 72 horas, después de los cuales se hizo la cosecha con los pasos o procedimientos clásicos de cosecha, que son la colchicinización, hipotonización, prefijación, la fijación y el preparado cromosómico, que finalmente fue bandeado con la técnica de bandas G, haciendo un tratamiento de preparados cromosómicos con la tripsina al 1% en una solución de buffer de fosfato monopotásico pH 7, y que se hizo una coloración posterior con el colorante GEMS. Se analizaron 30 metafases, y en los casos en los que se sospechaba un mosaico cromosómico, se llegaron a analizar hasta 100 metafases. De estos estudios que hicimos cromosómicos, a todos estos 1.972 parejas con trastornos de fertilidad, 1.700, o sea, un 86.8%, presentaban cariotipo normal, y en 13.8% presentaban un cariotipo anormal. Entonces, este es nuestra frecuencia que encontramos de anomalías cromosómicas en parejas con trastornos de fertilidad. Un 13,2%, ¿ya? 13,2%, ¿no? Es la frecuencia que nosotros hemos encontrado. Siendo mucho más frecuentes las alteraciones cromosómicas en el caso de las mujeres, en un 64.7%, y en los varones encontramos alteraciones cromosómicas en un 35.3%. De estos grupos de parejas con trastornos de fertilidad, incidimos más y nos interesó más hacer una revisión más exhaustiva en aquellas parejas que tenían trastornos de fertilidad, pero por causa de aborto espontáneo. Es la alteración, en las parejas con aborto espontáneo encontramos 48% de ellas presentaban una anomalía cromosómica, 25% en las parejas con infertilidad, 15% en aquellas parejas que tenían aborto espontáneo y fetos con malformaciones múltiples, y en un 11% en aquellas parejas que tenían hijos con múltiples malformaciones. En total, encontramos 272 parejas que presentaban anomalías cromosómicas, encontrándose con más frecuencia la anomalía cromosómica en las parejas con aborto espontáneo en alrededor del 48.5%. Como les decía, esto nos llevó a hacer un estudio más detallado de las parejas
que presentaban aborto espontáneo para poder definir y detectar cuáles eran las anomalías cromosómicas más frecuentes en estas parejas con abortos espontáneos. Se estudiaron 1.292 parejas con problemas de abortos espontáneos, encontrándose el 10.2% de ellas con una anomalía cromosómica. En el 10.2% encontramos la presencia de anomalías cromosómicas solo en el caso de las parejas abortadoras espontáneas. El 90% de ellas presentaban una anomalía cromosómica estructural y el 9% presentaban una anomalía cromosómica numérica. Entonces, más frecuente en el caso de las parejas con abortadoras espontáneas era la presencia de una anomalía cromosómica estructural en el 90.9% y en el 9.1% una alteración cromosómica de tipo numérica. Con respecto a la frecuencia de las alteraciones cromosómicas, con respecto a los cromosomas autosómicos, el 93.9% de ellos presentaban una alteración cromosómica autosómica y el 6.1% de ellos presentaban una alteración desde el punto de vista sexual. Entonces, las anomalías cromosómicas autosómicas son mucho más frecuentes en las parejas con abortadoras espontáneas en un 93.9% y las anomalías cromosómicas sexuales en menor frecuencia en el 6.1%. Como mencionamos hace un momento, la alteración cromosómica más frecuente que nosotros encontramos fueron las translocaciones. Las translocaciones lo encontramos en un 63%. Las inversiones de las alteraciones estructurales lo encontramos en un 27.4%. Mientras que dentro de las alteraciones numéricas encontramos un 6% de pacientes que presentaban cromosoma marcador y un 3.1% de pacientes que presentaban una anomalía cromosómica sexual propiamente. ¿Sí? Entonces, la anomalía cromosómica estructural más frecuente que hemos encontrado se trata principalmente de las translocaciones, seguido de los casos de inversiones. Y desde el punto de vista de las alteraciones numéricas, la presencia de cromosomas marcadores en un 6% y en un 3.1% alteraciones que afectaban a los cromosomas sexuales. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que ya hay muchas revisiones que describen que dentro de las alteraciones cromosómicas balanceadas más frecuentemente que se observan en parejas con trastornos de fertilidad y en particular en parejas con abortos espontáneos son la translocación recíproca, la translocación robertsoniana y la inversión pericentromérica o paracentromérica. Los portadores de estos rearreglos en general tienen fenotipo normal. Son varones o mujeres que tienen un fenotipo normal, pero que en la vida adulta presentan algún problema de infertilidad o antecedentes de haber tenido hijos nacidos con malformaciones congénitas. Entonces, esto se debe a que las personas que son portadoras de estas translocaciones recíprocas o robertsonianas o de estas inversiones tienen un riesgo mayor de presentar una segregación meiótica anormal de los cromosomas versus los cariotipos normales de los varones que no presentan estos rearreglos cromosómicos equilibrados. De las translocaciones, la translocación cromosómica más frecuente son las translocaciones de tipo recíprocas en un 83.3%, mientras que las translocaciones robertsonianas ocurren en menor frecuencia, en un 16.7%.
Las translocaciones recíprocas está descrito que son causa de fertilidad reducida, producen también abortos espontáneos o defectos en el nacimiento. Los portadores de una translocación recíproca tienen un riesgo teórico de segregación anormal del 80%. Generalmente, los gametos desbalanceados no son infecundos, pero los huevos fecundados anormales tienen una alta letalidad, perdiéndose la mayoría de ellos en la etapa de la preimplantación o en la etapa embrionaria. El 90% de los huevos cigotos desbalanceados se pierden en el primer trimestre del embarazo. Es decir, todos aquellos embriones que se generen y que presenten un rearreglo cromosómico desbalanceado, sea ganancia o pérdida de material cromosómico, en el 90% de los casos se pierden durante el primer trimestre del embarazo. El riesgo de dar lugar a un recién nacido malformado varía entre 1 y 10% dependiendo de los cromosomas involucrados y del género del portador en la translocación. Entonces, tenemos aquí que las translocaciones recíprocas que existen entre los cromosomas autosómicos o entre los cromosomas autosómicos y los cromosomas sexuales son responsables de un riesgo de segregación anormal bastante elevado y causa frecuente de trastornos de la infertilidad. En el caso de las translocaciones recíprocas, nosotros hemos encontrado en el grupo de parejas con abortos espontáneos un 83.3%, y en el caso de las translocaciones robertsonianas un 16,7%. Solo para recordarles y comentarles, las translocaciones recíprocas son el intercambio de fragmentos cromosómicos, como estamos viendo en esta diapositiva animada, el intercambio de fragmentos cromosómicos que pueden ocurrir entre cromosomas autosómicos o cromosomas autosómicos y cromosomas sexuales también. En cambio, las translocaciones de tipo robertsonianas son aquellas translocaciones que solo ocurren entre los cromosomas acrocéntricos. Y los cromosomas acrocéntricos son los cromosomas 13, 14, 15 y los cromosomas 21 y 22. Y se producen generalmente producto de una ruptura a nivel de la región de los centrómeros de los cromosomas acrocéntricos, con la consiguiente fusión céntrica que van a ocurrir entre ambos. Entonces, aquí tenemos algunas translocaciones recíprocas y algunas translocaciones robertsonianas como ejemplo de los hallazgos que hemos tenido en esta revisión que hemos hecho. Tenemos acá una diapositiva que nos muestra, por ejemplo, una translocación entre el cromosoma 7 y el cromosoma 11. La flecha azul indica el cromosoma 11 normal y la flecha azul indica el cromosoma 7 normal. Y la flecha roja indica a los cromosomas 7 con el cromosoma 11 translocados, en la que hay una translocación entre el brazo corto del cromosoma 7 con el brazo largo del cromosoma 11. Otro ejemplo de una translocación recíproca, la translocación entre el cromosoma 3 con el cromosoma 5. Nuevamente, las flechas azules muestran al cromosoma 3 normal y el cromosoma 5 normal, y las flechas rojas indican el cromosoma 5 translocado con el cromosoma 3, la translocación del brazo corto del cromosoma 3 con el brazo largo del cromosoma 5. Acá tenemos otro ejemplo de una translocación que ocurre entre el cromosoma número 6, el brazo largo del cromosoma 6, con el brazo corto del cromosoma número 11. Otro ejemplo de una translocación, pero en este caso, una translocación que afecta al cromosoma X con el cromosoma número 1. Estamos viendo aquí la translocación entre el cromosoma X con el cromosoma número 1. Una translocación recíproca también. Aquí un cariograma de una paciente que acudió por trastornos de fertilidad y que se encontró la translocación
entre el cromosoma 19 y el cromosoma 20. Una translocación entre el brazo largo del cromosoma 19 y el brazo corto del cromosoma número 20. El otro grupo de translocaciones, como hemos mencionado, son las translocaciones robertsonianas. Estas translocaciones ocurren solo entre los cromosomas acrocéntricos 13, 14 y 15 y que se producen por una fusión céntrica producto de la unión, producto de la ruptura de los cromosomas acrocéntricos a nivel de la región centromérica y la fusión correspondiente. La translocación 13-14 es muy frecuente en los hombres con infertilidad y cuando la translocación robertsoniana es homóloga entre los mismos cromosomas, 13-13, 14-14, 15-15, 21-21 o 22-22, el portador no tiene posibilidades de originar gametos normales. ¿Okay? Dicho de otra manera, un varón portador o una mujer portadora de una translocación homóloga no va a tener posibilidades de tener un hijo o un embarazo normal. ¿Okay? Cuando la translocación robertsoniana es heteróloga, es decir, entre cualquiera de los cromosomas acrocéntricos, el riesgo de formación de gametos anormal es alrededor del 75%. Los gametos con desbalances en los cromosomas acrocéntricos no son infecundas, pero su letalidad desde la fecundación hasta el nacimiento es casi del 100%. ¿Okay? Entonces, huevos cigotos que se forman con desbalances producto de una translocación robertsoniana van a dar un grado de letalidad hasta cerca de un 100%. Acá tenemos el caso de una translocación robertsoniana entre el cromosoma 13 con el cromosoma 14. Este es el cromosoma 14 normal, este es el cromosoma 13 normal, y aquí el cromosoma 13 con el 14 se han fusionado, ¿no? Hay una fusión céntrica, esta es una translocación robertsoniana. Acá tenemos el caso de un varón portador de una translocación 13-13. Ambos cromosomas 13 se han fusionado. Esta es una translocación robertsoniana homólogo. El 100% de los espermatozoides que produce este varón son espermatozoides anormales. Acá tenemos una translocación robertsoniana entre el cromosoma 14 con el cromosoma 21. Esta flecha indica el cromosoma 14 normal y aquí tenemos el cromosoma 21 normal. Y aquí tenemos la translocación 14-21. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de las translocaciones recíprocas y translocaciones robertsonianas que hemos encontrado en estas parejas con problemas de abortos espontáneos. De igual manera, otra de las alteraciones cromosómicas que encontramos en estas parejas con abortos espontáneos fueron las inversiones, siendo la inversión del cromosoma número 9 la que más frecuentemente se encontró en alrededor de un 94%, 33% de estas inversiones en mujeres y 61% eran portadoras de esta inversión los varones. Solo encontramos dos casos, 5% de otro tipo de inversión, que es la inversión del cromosoma número 8. Entonces, las inversiones también es otra alteración cromosómica que se encuentra presente en las parejas con abortos espontáneos. De las inversiones tenemos dos tipos, las inversiones pericentroméricas que involucran al centrómero, cuando los puntos de quiebre están involucrando la parte del centrómero, y la inversión paracentromérica cuando los puntos de ruptura del cromosoma no están involucrando el centrómero. Y en ambos casos ocurre una inversión en 180 grados de la región cromosómica involucrada. Como consecuencia de esta inversión se producen gametos con deleciones o con duplicaciones, o sea, se van a producir gametos con delesión, con pérdida de un fragmento cromosómico, o con duplicación, ganancia de material cromosómico, con lo cual, ¿no?, se van a producir embriones con una alta incidencia de abortos.
El riesgo de recién nacidos con alteraciones cromosómicas es bajo en estos casos. El riesgo teórico de segregaciones anormales es el 50%, pero el riesgo empírico es mucho menor, superando rara vez el 20%. Con respecto a las inversiones del cromosoma 9, cabe recalcar algo interesante, que hay muchas revisiones y muchos citogenetistas que consideran a la inversión del cromosoma número 9 entre los brazos cortos y brazos largos P11, Q13, como un polimorfismo cromosómico, una variación que también se puede encontrar en la población normal. Y esto también es un poco motivo de controversia, porque en algunas revisiones, algunos genetistas no consideran que esta inversión es la causa de problemas de trastornos de fertilidad, y hay otras muchas más revisiones también que nos indican que sí, la inversión del cromosoma 9 está asociado a los problemas o trastornos de fertilidad, como es el caso de su frecuencia más elevada en las parejas con abortos espontáneos. Acá tenemos un cromosoma 9 normal, esto es el centrómero, y acá debajo del centrómero está la parte de una banda clara, la región de la heterocromatina, y aquí vemos que hay una inversión de tipo pericentromérica del cromosoma número 9. Aquí tenemos otro ejemplo, el cromosoma 9 normal, debajo del centrómero la banda clara que se ve muy nítido, pero aquí la inversión en la que la banda clara ya está por encima del centrómero, en el brazo corto, ¿no? Ha habido una inversión de tipo pericentромérica. ¿Okay? Otra de las alteraciones cromosómicas frecuentes que solemos encontrar son la presencia de cromosomas marcadores supernumerarios. Aproximadamente un 60% de la presencia de estos cromosomas marcadores supernumerarios son de novo, mientras que el 40% son heredados ya sea por vía paterna o por vía materna. Lo interesante de la presencia de estos cromosomas marcadores supernumerarios es que alrededor de un 30% de los portadores de un cromosoma marcador supernumerario presentan anomalías clínicas. En cambio, el 70% de las personas portadoras de un cromosoma marcador supernumerario son clínicamente normales. Estos cromosomas supernumerarios son pequeños cromosomas cuyo origen no se identifica muchas veces o no se pueden reconocer claramente con la citogenética convencional, y que en muchos casos requiere de la tecnología del FISH para poder identificar estos cromosomas supernumerarios. Más del 70% de estos cromosomas supernumerarios están constituidos por la heterocromatina y provienen de cromosomas acrocéntricos o de cromosomas metacéntricos también. Y este 70% de cromosomas supernumerarios que contienen heterocromatina, se sabe que la heterocromatina está constituida generalmente por genes altamente repetidos, o porque la cromatina está mucho más condensada en la heterocromatina, haciendo que si hubiera algún gen a este nivel sean transcripcionalmente inactivos. Pero la heterocromatina, sobre todo la heterocromatina constitutiva, está conformado por un tipo de ADN satelital altamente repetido de tipo no codante. Por lo tanto, por esto es que se consideran que aquellos cromosomas marcadores que están constituidos por heterocromatina son los que no darían ninguna clínica en el paciente portador. Pero aquellos que sí tienen eucromatina, ¿no?, que es más o menos en el 30% de los casos, sí estarían dando manifestaciones clínicas, porque este cromosoma supernumerario se comportaría como una trisomía parcial. Habría un fragmento adicional con material genético transcripcionalmente activo, que es lo que corresponde a la eucromatina. Aquí vemos un caso que tuvimos en la que se trataba de un varón con trastornos de fertilidad, pero tenía 47 cromosomas y un pequeño cromosoma de más,
Este era el cromosoma marcador, el cromosoma supernumerario. ¿Okay? Tenemos acá otro caso de un varón que presenta también aquí un cromosoma marcador supernumerario. ¿Okay? Aquí tenemos otro caso de una paciente, una mujer, que presenta este pequeño cromosoma acrocéntrico, que también era un cromosoma marcador de tipo supernumerario. Aquí este caso, que es de una mujer que presentaba este cromosoma adicional, también marcador, lo sacamos como un isodicéntrico porque los casos de isodicéntrico del cromosoma 15 son relativamente frecuentes y en este caso la morfología nos daba para poder considerar que se trataba de un cromosoma isodicéntrico del cromosoma 15. Tuvimos algunos casos, como en este caso de este varón que presentaba también un cromosoma marcador, pero que luego, utilizando la tecnología del FISH, pudimos demostrar que ese fragmento cromosómico correspondía al cromosoma 15. Y aquí ya estábamos frente a un caso de una trisomía parcial, en la que el paciente presentaba ciertas manifestaciones clínicas menores. Otra de las observaciones que hemos encontrado y que es muy interesante y que también lo reportan muchas otras revisiones que se han hecho sobre hallazgos o alteraciones citogenéticas en parejas con abortos espontáneos o con trastornos de fertilidad, es la elevada frecuencia de polimorfismos cromosómicos que se observan en estas parejas con abortos espontáneos. Nosotros hemos encontrado que alrededor del 18% de las parejas con abortos espontáneos presentaban un polimorfismo cromosómico. Los polimorfismos cromosómicos nos referimos principalmente al aumento o disminución de la heterocromatina constitutiva que se encuentra en las regiones pericentroméricas de los cromosomas y que está constituido por un ADN que es un ADN no codante, un ADN repetitivo, un ADN de tipo satelital, y en los cuales puede haber un aumento o una disminución de esta heterocromatina constitutiva. Pero lo que llama mucho la atención es el porcentaje que está alrededor del 18% y en otras revisiones también presentan que está por encima del 10 o 12% o 15% de la frecuencia de estos polimorfismos cromosómicos. Ahora, de los polimorfismos cromosómicos, lo más frecuente que encontramos son las alteraciones polimórficas en el cromosoma número 9. ¿Ok? Hay muchísimo polimorfismo en el cromosoma 9, ya sea los casos de aumento de la heterocromatina constitutiva, que son los 9QH+, o la disminución de la heterocromatina constitutiva, que son los 9QH-. Y le sigue en orden de frecuencia los polimorfismos del brazo largo del cromosoma Y. Estos polimorfismos cromosómicos se definen como variantes o variaciones que se observan en la población normal. Es decir, que cualquier persona puede presentar estas variaciones polimórficas, aumento o disminución de la heterocromatina constitutiva. Y no está esto relacionado directamente con alguna patología, con algún síndrome, con alguna manifestación clínica o con algún fenotipo en particular. Pero lo que llama mucho la atención es que se encuentre con tanta frecuencia y tan elevada la presencia de estos polimorfismos cromosómicos en pacientes con trastornos de fertilidad. En este caso, como lo que estamos presentando, en pacientes con abortadoras espontáneas. Esto está siendo ahora actualmente muy estudiado porque existe mucha controversia. Existen muchos centros de fertilidad en los cuales los genetistas consideran que la presencia de estos polimorfismos cromosómicos no están asociados con una causa de trastorno de fertilidad. No se relacionan, no hay una causa. Presencia de estos polimorfismos no causan trastornos de fertilidad. Pero hay algunos otros investigadores y genetistas que manifiestan
que sí parece que tienen que ver algo con la formación de gametos anormales y manifiestan que el aumento o la alteración en la heterocromatina constitutiva altera el proceso del apareamiento cromosómico normal que ocurre durante la meiosis en los cromosomas durante la gametogénesis, tanto la espermatogénesis como la ovogénesis, y este apareamiento anormal condicionaría a un aumento o una alteración en la segregación normal de los cromosomas y por tanto la producción de gametos anormales y que serían por esto motivo también de generar trastornos de fertilidad. Esto es controvertido, sigue siendo algo muy controversial, se está estudiando, hay muchos centros de fertilidad que están evaluando cuál es el rol que juegan estos polimorfismos cromosómicos en los pacientes con trastornos de fertilidad. Hay algunas luces que se van dando, por ejemplo, se van encontrando que existen más polimorfismos cromosómicos en varones con problemas de azoospermia o con un problema de oligosospermia severa. Entonces parece que hay una asociación entre la presencia de estos polimorfismos con este grupo de varones con problemas en el espermatograma, principalmente en varones azoospermicos. También se ha estado estudiando la relación que existe de parejas portadoras de polimorfismo con alteraciones en los programas de reproducción asistida, es decir, con alteraciones en la calidad del embrión. El Instituto Bernabéu, por ejemplo, un instituto muy importante de España, está haciendo estudios actualmente para ver la relación que existe entre estos polimorfismos cromosómicos y la calidad del embrión. Hay estudios preliminares que ellos reportan en las cuales se ve que dicen que la calidad del embrión que se genera en estas parejas que son portadores de un polimorfismo cromosómico comparados con los embriones de parejas que no tienen ninguna alteración cromosómica, ningún polimorfismo cromosómico, tienen una menor calidad. ¿Okay? Entonces, hay todavía muchas cosas que se van a investigar, que se están investigando con respecto al rol que juegan estos polimorfismos cromosómicos en parejas con trastornos de fertilidad, en este caso en pacientes con abortadoras espontáneas. Nosotros lo que solemos hacer es reportar la presencia de estos polimorfismos cromosómicos que pueden ocurrir con más frecuencia en el cromosoma 9, 9QH+, y con menor frecuencia los casos de IQH+, ¿no? Más frecuencia tenemos los casos de 9QH+, o IQH+, o IQH-, los polimorfismos, como vemos aquí, del cromosoma número 9, lo solemos reportar, pero siempre con un comentario haciendo hincapié de que son polimorfismos cromosómicos que se observa generalmente en la población normal y que no hay nada todavía establecido que estos polimorfismos sean realmente causa de trastornos de la fertilidad. Entonces, para poder de alguna otra manera orientar al médico especialista con respecto a estos hallazgos de estos polimorfismos. Finalmente, otra cosa que encontramos interesante en el estudio de revisión que hicimos de estas parejas abortadoras espontáneas es que encontramos inclusive algo que es interesante porque la literatura generalmente dice que hay que hacer estudios cromosómicos más en parejas con abortos recurrentes, aquellas abortadoras que han tenido 3 o más abortos. Pero nosotros incluimos parejas que tenían 2 y que tenían un aborto. Entonces, en parejas que reportaban que habían tenido un solo aborto, encontramos que habían alteraciones cromosómicas en 14 de ellas, un 10%, en las que tenían 2 abortos, un 28%, en las que tenían 3 o más abortos, encontramos 60% de ellas presentaban alteraciones de tipo cromosómicas, ¿no?
Entonces, por eso que nosotros consideramos que, como muchas veces es muy difícil poder precisar el número de abortos que pudiera haber tenido una pareja, aún nos manifiesten en la historia o en la entrevista que solo han tenido un aborto, recomendamos hacer el estudio citogenético, el estudio cromosómico a la pareja. En conclusión, esta revisión que hemos hecho sobre la prevalencia de las alteraciones cromosómicas en parejas con trastornos de la fertilidad, en particular en parejas con problemas de abortos espontáneos, es muy importante para nuestro país aquí en el Perú conocer la prevalencia de estas alteraciones cromosómicas en nuestra población, porque nos permite valorar la dimensión correcta de la frecuencia de estas alteraciones cromosómicas asociados a los trastornos de fertilidad. Obviamente, nosotros consideramos que el cariotipo en sangre periférica debe ser primera línea de estudio para detectar problemas cromosómicos en la pareja infértil y que el estudio citogenético inclusive se debe realizar en parejas con un solo aborto espontáneo. Estos hallazgos, estos estudios que se hacen permiten realizar una mejor asesoría genética y el estudio citogenético que se haga en la pareja con trastornos de fertilidad contribuye a disminuir el riesgo de abortos y el nacimiento de niños con malformaciones múltiples, evitando el impacto familiar y económico que genera el manejo y el tratamiento en estos niños. Entonces, esto es un poco algo que yo quería compartirles en esta conversación a ustedes con respecto a la importancia que tiene el estudio citogenético en las parejas con trastornos de fertilidad y en particular en aquellas parejas que tienen abortos espontáneos. Quiero ahora en esta parte final simplemente compartir algo que también hemos venido realizando como parte del estudio para detectar alguna causa genética de la infertilidad masculina, para comentarles que también es importante incluir el estudio de las microdelesiones del cromosoma Y en los varones con problemas de infertilidad masculina. Ya desde el año 1976, Tiepolo y Sufardi, con estudios cromosómicos en varones con infertilidad, revelaron que alrededor del 0,5% de ellos tenían lesiones microscópicas del brazo largo del cromosoma Y. Entonces, se reportaron los primeros casos de microdelesiones e infertilidad masculina, microdelesiones del Y y del cromosoma Y e infertilidad masculina en la década de los 90, y luego ya se han venido haciendo publicaciones de muchos serie de casos de microdelesiones del cromosoma Y en varones infértiles, y cuyas prevalencias también varían de 1 y 55% dependiendo de las publicaciones y de los criterios de inclusión de las diferentes fuentes de estudio, con un valor promedio de alrededor de el 8%. Lo que se busca cuando se hace el estudio de estas microdelesiones del cromosoma Y es estudiar básicamente el brazo largo del cromosoma Y y estudiar la región AZF, que es la región del factor de azoospermia que está presente en el cromosoma y que en el año 1991 Bardón y colaboradores asignan a AZF al extremo distal del brazo largo del cromosoma y que ahí se ha podido analizar y observar que hay 3 regiones importantes en las que hay varios genes que están relacionados con el proceso de la espermatogénesis principalmente, y por lo tanto asociados con trastornos de fertilidad. Entonces, es importante evaluar esta región del cromosoma Y para hacer el estudio de las microdelesiones en el brazo largo del cromosoma Y. Ahí se han encontrado 15 familias de genes involucrados en la espermatogénesis, y a esta región se le llama la región AZF, habiéndose determinado 3 regiones importantes: la región AZF-A, la región AZF-B y la región AZF de tipo C.
estudios de microdeleciones en estas regiones determinan, por ejemplo, que las microdeleciones en la región AZFA y en la región AZFB están más asociados con problemas de azospermia, mientras que las microdeleciones de la región AZFC están asociados con problemas de oligosospermia, cuando la determinación de las microdeleciones del cromosoma Y se realizan en varones azospérmicos o con oligosospermia, el valor promedio, ¿no?, puede llegar inclusive hasta un 15%. Pero si es que se descartan a los que tienen una azospermia obstructiva, el valor puede llegar a aumentar a un 20%. Por eso que es muy importante no solamente hacer el estudio citogenético convencional a las parejas con trastornos de fertilidad, sino también si tenemos varones con problemas en el espermatograma, con azospermia u oligosospermia, es importante incluir el estudio de las microdeleciones del cromosoma y amplificar básicamente estas regiones, ya sea la región AZFA, la región AZFB o la región AZFC. Y obviamente estas amplificaciones de estas regiones, de estas microdeleciones, de estas tres variantes, se tienen que hacer utilizando técnicas de biología molecular, ¿no? Principalmente la técnica del PCR. Ya hay estudios inclusive que muestran que las microdeleciones de la región AZFA se asocian a síndromes de solo células de Sertoli y una nula posibilidad de encontrar espermatozoides en una biopsia testicular. Las microdeleciones de AZFB se asocian a un arresto de la espermatogénesis y una nula posibilidad de encontrar espermatozoides en una biopsia testicular. Y las microdeleciones del AZFC que se asocian a un hipo o espermatogénesis y es posible encontrar espermatozoides en una biopsia testicular en un 30% de los casos. Entonces, esto es importante como un dato de la presencia de estas microdeleciones en los médicos especialistas en reproducción para que puedan ellos ver si es importante hacer la biopsia testicular o no para obtener espermatozoides a partir de ellos. Como les comentaba, las microdeleciones del cromosoma Y se detectan haciendo estudios de biología molecular, principalmente utilizando la tecnología del PCR, que es la tecnología de la reacción en cadena de la polimerasa. Nosotros hemos tenido oportunidad de hacer algunas pruebas de PCR utilizando este protocolo de extracción, utilizando el kit de análisis para la región AZF de kit de reactivos de la marca Promega, que básicamente hacen la amplificación de estas regiones de la región AZFA, de la región AZFB y de la región AZFC. Entonces se hace una reacción de amplificación en la cual se van a amplificar básicamente estas regiones y el sistema utiliza un sistema de PCR multiplex en la que se van a utilizar 20 pares de cebadores para amplificar todas estas regiones de interés relacionados con la región AZFA, AZFB y AZFC. Entonces se hace unos master mix de multiplex para poder amplificar las distintas regiones y finalmente visualizar los productos amplificados y poderlos comparar con un control positivo y ver si la muestra presenta todas las regiones de amplificación de interés o presenta, como en este caso, la ausencia de una de estas regiones y así poder determinar, ¿no?, si hay alguna microdeleción en la región AZFA, AZFB o C. Nosotros hemos hecho un pequeño estudio, solo hemos estudiado unos 15 pacientes de varones con problemas que tenían de oligosospermia y azospermia
y hemos encontrado 3 de ellos que tenían mutaciones en la región AZFB y 9 de ellos que presentaban mutaciones en la región AZFC. La literatura muestra que la mayor cantidad de mutaciones se encuentran en la región AZFC, en las microdeleciones del cromosoma Y, en alrededor de un 60% de los casos, ¿no? Nosotros hemos hecho todavía muy poca cantidad de estudios, pero más o menos va reflejando que, como está descrito en otras publicaciones, que la región generalmente con microdeleción de la región AZF es la región AZFC en alrededor del 60% de los casos. Por lo tanto, hay defectos genéticos que están vinculados estrictamente al cromosoma Y la frecuencia de defectos genéticos vinculados al cromosoma Y en individuos fértiles normales es del 0,4%. Pero si vemos esa prevalencia en individuos infértiles, puede llegar hasta un 8,2%. Y si seleccionamos a aquellos varones con infertilidad, pero que tienen oligospermia no seleccionada, es alrededor del 2,9%, con oligospermia idiopática llegan a un 11,9%, varones con azospermia u oligoastenospermia hasta un 15%, y varones con azospermia no obstructiva hasta un 20%. Por lo tanto, varones con infertilidad que presentan alteraciones a nivel de la espermatograma, sea por azospermia u oligoazospermia, es muy importante hacer el estudio del cromosoma Y, especialmente de las microdeleciones del cromosoma Y en estos varones azospérmicos, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante también tomarlo en cuenta, no solamente hacer el estudio cromosómico, sino también incluir estas microdeleciones. Ahora bien, el desarrollo de la genética molecular con las tecnologías de genética molecular, como es las tecnologías de los microarreglos o los microarrays, y el estudio de la genética molecular, están obviamente ayudando a ver que hay una serie de mutaciones en genes, no solamente alteraciones cromosómicas, sino mutaciones en genes que están involucrados con problemas de la infertilidad masculina y también femenina. Y entonces en la actualidad ya se conocen muchísimo más genes que están asociados con estos problemas de infertilidad, tanto masculina y femenina, y hay algunos centros de fertilidad que están elaborando paneles específicamente para detectar mutaciones de genes asociados con infertilidad masculina, paneles con alrededor de 20 genes o más que están asociados con problemas de infertilidad masculina, o bien paneles con más de 40 genes que están asociados con problemas de infertilidad femenina. Esto entonces de la introducción de estos paneles para hacer el estudio por microarrays o arrays CGH va a permitir detectar no solamente ya las alteraciones cromosómicas, sino no solamente las microdeleciones, sino también a través de estos paneles poder hacer estudio de aquellos genes que pudieran estar mutados y que obviamente van a dar la susceptibilidad de que estas parejas puedan tener problemas o trastornos de la fertilidad. En conclusión, es necesario un adecuado abordaje genético de la infertilidad. Se debe de hacer análisis de cariotipo a todas las parejas con infertilidad, a los varones con espermatogenia dañada, que soliciten tratamiento de fertilidad mediante fertilización in vitro o ICSI. A varones con espermatogenia muy dañada se recomienda también hacer análisis de las microdeleciones. Es muy importante el estudio entonces del cariotipo y el análisis de microdeleciones del cromosoma Y en todos varones, en todos aquellos varones que tienen azospermia no obstructiva u oligospermia severa. Y entonces estos estudios son
muy, muy importantes, porque la base genética de la infertilidad y el desarrollo de la medicina reproductiva requieren de buenos conocimientos de genética por parte de los médicos especialistas en reproducción, de los pacientes que se someten a estos problemas de trastorno de fertilidad, para lograr finalmente un asesoramiento genético correcto y adecuado que es indispensable que tengan todas aquellas parejas que presentan algún trastorno genético o alguna anomalía genética y que deban de ser guiadas correcta y adecuadamente. Finalmente, para terminar con esta presentación, quiero hacer memoria y un reconocimiento a mi maestro citogenética y especialista en la parte de genética y de reproducción humana, el profesor y maestro Roberto Coco, quien ha sido autor de muchas publicaciones y de muchos estudios, uno de los grandes pioneros de la genética y la reproducción humana, y que él en varios artículos y publicaciones siempre nos daba luces con respecto a la importancia que tenía el estudio genético en los problemas de trastornos de la fertilidad. Y nos decía que el objetivo de aseverar una eventual causa genética no es negarle a la pareja la posibilidad de tratamiento, sino la de brindarle toda la información sobre los riesgos que la misma conlleva y los medios disponibles que la medicina reproductiva pueden ofrecer para que puedan tener una descendencia normal. De esta manera, la evaluación del factor genético se ha convertido imprescindible en el ejercicio de la buena práctica en medicina reproductiva, no solo por el valor diagnóstico, pronóstico y terapéutico, sino por la conducta preventiva que puede optar la pareja con mayor riesgo genético. Bien, concluyo con esta conclusión final, que es lo que el maestro Roberto Coco nos ha inculcado a todos aquellos que de alguna otra manera tuvimos la suerte de ser guiados por él, ya sea como genetistas o como citogenetistas.